Primero vamos a definir qué es una ecuación diferencial. Y es una relación de igualdad por eso es que es una ecuación, ¿verdad? Entre una o varias variables independientes una función de estas variables y sus derivadas. Al principio vamos a empezar con las de primer orden, es decir, derivar la función solamente una vez, de primer orden y de orden superior. Las vamos a representar en general como una función f que depende de una o varias variables. En este caso voy a anotar únicamente una variable, una función que depende de esa variable y sus derivadas, ¿sí? Puede que no aparezcan todas las derivadas en la relación, aquí igualado a 0. Esta sería para una ecuación diferencial en una variable y a estas ecuaciones que dependen de una variable independiente se les llama también ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, aquí nada más falta aclarar que en esta notación X es la variable independiente, lo voy a escribir aquí mismo. Esta es la variable independiente. Y Y es una función de X. Entonces vamos a escribirlo así. ¿Sí? Bien. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Si la ecuación diferencial depende de más variables independientes, entonces tendríamos que escribirla, por ejemplo, bueno, igual a f. Vamos a suponer que x y y son las variables independientes y que tenemos una función f que depende de x y de y,
Y entonces, también en la relación vamos a estar considerando, por ejemplo, la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y luego las segundas derivadas, que serían la segunda parcial de f con respecto a x, la segunda parcial de f con respecto a y, e incluso las derivadas mixtas, ¿verdad? Y si esta función, que en este caso sería una superficie, es continua, entonces esperamos que la parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y sea igual a la parcial con respecto a y luego con respecto a x. Y así, ¿verdad? Si en la relación se estuvieran considerando derivadas de orden superior, tendríamos ahí las demás derivadas igual a 0. Entonces, aquí, esta es una ecuación diferencial en varias variables. Y se conoce como ecuación diferencial parcial. También se abrevia como EDO para ecuación diferencial ordinaria y EDP para ecuación diferencial parcial. Después de esta definición, vamos a dar algunos ejemplos y a empezar a clasificar estas ecuaciones diferenciales. Las vamos a clasificar por orden, es decir, hasta qué derivada estamos considerando en la ecuación. Las vamos a clasificar también por grado. Ese grado lo vamos a tomar en cuenta en las variables dependientes, sin considerar la variable independiente. Y, vamos a clasificarlas también si son homogéneas o no. Es decir, se dice que es homogénea si no existe un término que solamente dependa de la variable independiente. Enseguida vamos a escribir esas definiciones, nada más vamos a empezar con unos ejemplos. Una ecuación muy simple. Tendríamos A, y' más B, y' más C, y igual a 0. Aquí y es una función de x o de t, ¿verdad? De la variable independiente. A, B y C son constantes reales. Entonces, esta ecuación la clasificamos como una ecuación diferencial ordinaria. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque estamos considerando hasta la segunda derivada de segundo orden. Y como no existe un término que dependa solo de la variable independiente, es homogénea. Homogénea. Y tenemos la función, tiene exponente 1. La derivada también es de grado 1 y la segunda derivada también es de grado 1 y por lo tanto es lineal.
Entonces, el orden. Vamos a entenderlo como la mayor derivada que aparezca en la ecuación. En la ecuación diferencial. El grado es el mayor grado, pero en las variables, el mayor grado en la variable dependiente que en este caso, además de que es variable dependiente, pues es una función, ¿verdad? Y sus derivadas. ¿Sí? Y la linealidad, no, perdón, la homogeneidad. Hay aquí también grado 1, podemos decir grado 1 o lineal. Y la homogeneidad es, si no existe un término que dependa únicamente de la variable independiente, entonces es homogénea. Ejemplo. Continuamos con los ejemplos. Y' más 4 4x por y igual a seno de x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria también, solamente depende de una variable independiente, que en este caso sería la x. Es de primer orden. Es no homogénea porque aquí aparece seno de x, que depende únicamente de la variable independiente. Entonces es no homogénea. Y también es lineal, porque el grado de la función y el grado de la derivada de y es 1. Vamos a considerar ahora todavía ecuaciones ordinarias, pero ¿qué pasa si tuviéramos la tercera derivada al cubo más seno de x por la segunda derivada igual a seno de y? Esta
Otra vez es una ecuación diferencial ordinaria. De tercer orden, tenemos hasta la tercera derivada. El grado. La tercera derivada tiene grado 3. La segunda derivada tiene grado 1. Recuerden que no consideramos lo que dependa solo de X. Pero seno de Y no podemos especificar el grado. Si recuerdan ustedes cuando hacían aproximación en serie de Taylor de una función trascendente, seno de X, su desarrollo en serie de Taylor es X menos X al cubo sobre 3 factorial más X a la quinta entre 5 factorial menos X a la séptima entre 7 factorial, etcétera. Bueno, si depende de X, ¿verdad? Y en este caso, como depende de Y, la variable sería Y. Entonces, no, ni siquiera podemos indicar el grado con precisión, únicamente decimos es no lineal. ¿Sí? Y en este caso, no hay algún término que solamente dependa de la variable X. Por lo tanto, es homogénea. Déjenme aquí anotar esto que les mencionaba. Seno de Y, su aproximación en serie de Taylor sería Y menos Y al cubo sobre 3 factorial más Y a la quinta. Y mientras más términos agreguemos a la serie, el radio de convergencia alrededor, en este caso estamos aproximando alrededor de 0, ¿verdad? El radio de convergencia alrededor del 0 sería mayor. Pensemos en una función u que depende de x y de y entonces tenemos la parcial de u con respecto a x más la parcial de u con respecto a y igual a una función que depende de x y de y. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a esta ecuación? Aquí, aunque no lo estamos mencionando explícitamente, u es una función que depende de x y de y, porque estamos derivándola con respecto a esas variables. Aquí las variables independientes son x y la función que depende de estas variables independientes es u. Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial. Es de primer orden, porque las derivadas parciales en este caso son solo las primeras derivadas. Entonces, es primer orden. Es lineal, porque el grado en las derivadas es 1. Y es no homogénea porque existe un término que depende únicamente de las variables independientes. La segunda parcial de u con respecto a x más la segunda parcial de u con respecto a y igual a 0. Este es el laplaciano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? Esta es una ecuación diferencial parcial
depende de la variable X de las variables X y Y. Es de segundo orden. Es lineal. ¿Sí? Aquí a veces la notación los confunde un poco, pero recuerden que esta notación indica, esta es la segunda derivada, ¿verdad? No es un exponente. Entonces, es segundo orden, es lineal, y es homogénea, porque no existe ningún término que dependa únicamente de las variables independientes. Nada más para recordar, la otra notación para derivación parcial, esta segunda derivada también se puede escribir así, ¿verdad? La segunda parcial de u con respecto a x. Pensemos ahora en la siguiente. Tenemos u por la parcial de u con respecto a x menos la parcial con respecto a y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial parcial. Es de primer orden. Tenemos derivadas parciales a lo más de orden 1. Es no lineal porque por este término, ¿verdad? U tiene exponente 1. La derivada parcial de u con respecto a x tiene exponente 1. Entonces, este término es de grado 2. Grado 2, es decir, no lineal. Y es homogénea porque no existe un término que dependa únicamente de las variables independientes. Aquí tenemos un ejemplo de 5 ecuaciones diferenciales y hay que clasificarlas, ¿verdad? Si es ordinaria o parcial, el grado, el orden y si es o no homogénea. Entonces, empezamos con esta primera ecuación. La parcial de u con respecto a t igual a una constante por la segunda parcial de u con respecto a x. Aquí, u depende de x y de t. X y t son variables independientes. U es la variable dependiente. Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial. El grado, tanto en la primera derivada con respecto a t como en la segunda derivada con respecto a x, el grado de cada uno de estos términos es 1, por lo tanto es lineal. La derivada de mayor orden es la segunda con respecto a x, entonces el orden es 2, y no existe un término que dependa únicamente de una o las dos variables independientes. Entonces, sí es homogéneo. Segundo ejemplo. La tercera derivada de y, en este caso con respecto a t, ¿verdad? T es la variable independiente, y es una función de t, más una función que depende de t por la segunda derivada de y con respecto a t, más b de t por la primera derivada con respecto a t, más una función c que depende de t por y igual a g de t. Solo hay una variable independiente, entonces la ecuación es ordinaria. El grado. En cada uno de los términos en donde aparece la función y o sus derivadas, el exponente de la función y de sus derivadas es 1.
Entonces, es lineal. La máxima derivada que aparece es la tercera, entonces el orden es 3, y sí hay un término que depende únicamente de la variable independiente. Entonces, no es homogénea. El tercer ejemplo, la parcial de u con respecto a t menos una constante por la parcial de u con respecto a x igual a 0. U depende de x y de t, x y t son las variables independientes. Esta es una ecuación diferencial parcial, es lineal, tanto las dos derivadas parciales tienen exponente 1, el orden es 1 porque el orden de la mayor derivada es 1 y no existe un término que dependa de t, de x o de ambas, que son las variables independientes, ¿verdad? Y luego, el tercer ejemplo, aquí y está derivada con respecto a x. X es la variable independiente, y es la función que depende de x. Es una ecuación ordinaria. El grado no lo podemos determinar porque seno depende de 3y, y por lo que explicaba en uno de los ejemplos anteriores, seno de la función seno es una función trascendente, aun y cuando quisiéramos encontrar su aproximación en serie de Taylor, pensándolo como un polinomio en donde podemos determinar el grado, queda indeterminado. Entonces, lo único que podemos contestar es que es no lineal. Aparece únicamente, la mayor derivada es la primera, y ¿es homogénea? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un término que dependa únicamente de x en este caso. Y el último ejemplo también es una ecuación ordinaria, es no lineal por este término, y el orden es 2 porque aparece la segunda derivada, y es homogénea, sí, porque no existe un término que dependa únicamente de x.